Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctora Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sí, así es. Exsecretaria de la Función Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Usted tiene una larga trayectoria como investigadora, como académica. Ser secretaria de la Función Pública en un momento complicado, donde viene la 4T, donde cambia el gobierno, donde cambia todo lo que creíamos que era la política, y de repente pues llega Andrés Manuel López Obrador. Momentos complicados, momentos complejos. ¿Cómo los vivió? ¿Cuál fue su experiencia? Los viví con mucho gusto. Nos conocimos ahí en esa gran coyuntura. Creo que fue un momento formidable, parteaguas. Fue la primera vez que llega la izquierda al poder en términos de la federación, porque ya había llegado la izquierda al poder con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Pero este momento de desafío, que fue la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy importante. Y yo me siento muy orgullosa de que hicimos todo lo que pudimos para empujar ese momento. Estuvimos a la altura de las necesidades, a la altura del desafío. Fíjate que mucho se dijo, ¿no? En medios, ya pasó todo el tiempo, incluso ya ahora tenemos una nueva presidenta. Que mi salida y que ¿Qué pasó en ese el video momento? de mi salida. Sí. Y en ese video todos en términos, se hicieron análisis y columnas. se hicieron tesis. Y todo el mundo suponía, pero ¿qué pasó? Se hicieron tesis de doctorado, pero lo que te iba a decir es, poca gente vio el video poniendo atención a mi palabra y a lo que yo dije, porque en ese video le explicaba con mucho detalle al presidente, agradeciendo y explicándole con mucho detalle todos nuestros logros en la Secretaría de la Función Pública. Es un video que me llena de orgullo. Te repito, se habló mucho de que la cara adusta y el gesto con tristeza del presidente, pero no es cierto. O sea, realmente la otra parte es la que no veían y es el informe fuerte y básico de todo lo logrado. Entonces, contestando a tu pregunta de cómo lo viví con mucho orgullo, con mucha fuerza, con un gran tesón y con resultados concretos. El presidente en ese momento, y eso también es importante decirlo, había recibido una noticia muy tremenda en ese momento de la partida de un colaborador muy cercano de él. Entonces yo creo que también eso explica mucho la cara adusta. Claro, presidente. O sea, pero bueno, volvemos los momentos. Volvemos a la pregunta. Estoy muy orgullosa de haber sido parte de ese momento histórico, de ese gabinete paritario, el primer gabinete paritario de la historia, y pues ahora más contenta todavía de haber regresado a la casa que me vio partir, que es la UNAM, claro. Y que seguimos ahí trabajando desde nuestras aulas, desde nuestros cubículos de investigación, con un nuevo libro, Adriana, que estoy muy contenta de presentarte, Te vine a traer. Corrupción Irma Eréndira, Corrupción Estructural, la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México. Exacto. Yo le quiero preguntar, doctora Irma Eréndira, en ese momento, ¿usted se imaginó que iba a llegar una mujer presidenta? Porque usted, siendo secretaria de la Función Pública, pues coincidía con Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno. Sí, no, yo con Claudia Sheinbaum coincidí desde el CEU. O sea, yo fui parte de ese movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. Yo era estudiante del CCH Sur. Y conocí a Claudia cuando ella era estudiante de la Facultad de Ciencias, lideresa de la Facultad de Ciencias. Yo, repito, estaba también como líder estudiantil en la UNAM, muy chiquita yo, muy jovencilla, pero después hemos coincidido pues en esa transformación, ¿no?, histórica, en la fundación, obviamente, de la Asociación Civil Morena y después del Partido Político Morena y después en el gobierno. Entonces, ahora es importante la respeto mucho. Decir que usted es hija de Pablo Sandoval Ramírez, que fue el gran líder de la izquierda en México.
Sí, Pablo Sandoval Ramírez, mi padre. Yo soy muy orgullosa de ser parte de esta De una familia de lucha. de tradición de la lucha de la izquierda. Mi padre era muy amigo del expresidente, del licenciado López Obrador, y mi abuelo, fíjate que también mi abuelo, que murió hace relativamente poco, fue un hombre muy íntegro, y el abuelo Pablo Sandoval Cruz también es un referente en Guerrero. Pablo Sandoval Cruz, Pablo Sandoval Ramírez, y desde luego hoy mi hermano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que sigue también con una lucha incansable y muy importante. Y lo quiero decir, Inma, porque después, cuando se llega al triunfo, muchas personas se juntan para ser parte de ese triunfo. Lo entiendo en política, pero el origen a veces es destino, y no muchas veces así sucede. Sí, me parece muy importante la llegada, como decías bien, Adriana, estando entre mujeres. Yo te admiro mucho en tu camino también de periodista y de voz crítica y de voz que construye. La llegada de las mujeres al poder es muy importante. También me da muchísimo gusto que ahora en esta nueva gobierno federal pues va a encabezar esta secretaría otra mujer muy importante con la que trabajé, la maestra Buenrostro. Y pues creo que eso es muy importante en términos históricos. Fíjate, el país referente de la democracia, que es Estados Unidos, no ha podido tener una mujer presidenta. Sí. 2 veces ha sido derrotada una mujer, o bueno, de hecho 2 mujeres. Hillary Clinton Sí, así es. y después la candidata Harris, por el mismo, más que actor, por el mismo discurso misógino. Entonces, yo siento mucho gusto de que en México dimos la vuelta a esa página, que está hoy Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, como presidenta, que además nos lo exigió a todo México que le dijéramos presidenta, y estoy muy, muy honrada de haber sido yo secretaria de la Función Pública. Pero ahora, hablamos corrupción de esto, estructural. Sí. A los políticos no les gusta que se les vigile. Sí. Que se les cuestione. Esa es una realidad no solamente en los gobiernos actuales, sino en los gobiernos pasados. Sí. El tema de una Secretaría de la Función Pública siempre les llena de escozor. ¿Cómo quitarnos esa idea? Y ellos se la deben de quitar, de que va a haber alguien que sí esté vigilando que se cumplan los presupuestos, que no haya desvío de recursos y sobre todo que no haya corrupción y menos estructural. Sí, en el libro lo que argumentamos, lo que argumento es que no solo a los políticos, como dices, no les gusta que los fiscalicen, sino tampoco a otro tipo de poderes que cada vez son más decisivos hoy, que son los poderes fácticos. Llámense empresarios, llámense medios de comunicación, llámense figuras, líderes de opinión. Es decir, creo que esta exigencia para la transparencia o por la transparencia, por la rendición de cuentas y por la fiscalización, no se debe circunscribir al Estado, los gobiernos, partidos, los policías, y menos a las cosas menores de coimas y mordidas. Se tiene que abrir como una cultura verdaderamente de fiscalización, de legalidad y de transparencia, y tiene que estar empujando en todas las aristas de la vida social. Por eso el libro lo titulé La teoría del doble fraude, porque hay una doble defraudación en este concepto de la corrupción estructural que yo planteo ahí. La defraudación a los recursos públicos, evidentemente, a nuestros recursos en general, a los activos económico-financieros en general, pero la otra cara de la moneda es el fraude político, el fraude cívico y democrático y el fraude a la voz ciudadana. Entonces, finalmente, la otra cara de la moneda es ese fraude político electoral que ha acompañado el crecimiento de la corrupción estructural en nuestro país. Eso es lo que siento que es interesante del libro, que está generando una discusión pues a los niveles más altos en términos de la teorización, de la ciencia política, de la sociología, de ver cómo en México se ha configurado una corrupción estructural, pero no de instituciones, de policías y de ladrones, sino una estructura que ha finalmente llevado al traste a nuestra democracia. Bueno, eso podría ser, no la ha terminado de llevar al traste, pero por eso es que, repito, el rol de la sociedad civil, de los medios críticos, abiertos de la sociedad civil es tan importante, de las universidades y obviamente de los partidos políticos en todo su más amplio espectro. Claro. Para que haya corrupción se necesita hacerla posible, pero también gran parte tiene la sociedad civil, los ciudadanos comunes y corrientes que participamos muchas veces en esa corrupción. ¿Cómo
quitar esa parte. Incluso, ¿te acuerdas que Peña decía que ser corruptos es parte de nuestro ADN? Sí. ¿Es cierto? No, me parece que definitivamente no. Ya te decía, México está dando lecciones mucho más claras al mundo que Estados Unidos, donde no ha podido llegar una mujer, porque ellos sí tienen una cultura, una civilidad mucho más misógina en varios aspectos, en lo político al menos, que lo que estamos logrando en México. Entonces, México, Latinoamérica en general, no tiene por qué llevar el estigma de que somos culturas atrasadas, corruptas, con ADN corrupto. Al contrario, yo creo que lo que tenemos, eso sí, es que debemos tener una autocrítica en que tenemos que transformar las culturas políticas. Ahí sí, creo que nuestras democracias, con todo lo que se ha avanzado, todavía están muy mermadas porque no se le exige lo mismo a estos otros poderes que están en las zonas grises, ¿no? Hay mucha claridad de lo que es lo blanco y lo que es negro, pero la zona gris, estos poderes que están en la sombra, es donde se debería de exigir más rendición de cuentas. El sistema democrático en México nos cuesta aproximadamente más de 10,000 millones de pesos al año. Sí. Partidos que no significan nada en las cámaras, ni en la de diputados, ni en la de senadores. Y esto que hablas de la corrupción político-electoral es muy importante, porque los partidos políticos son los que menos rinden cuentas, menos se les fiscaliza. Y cuando se les fiscaliza es por una cantidad ridícula. ¿Qué nos dirías tú de esto? Estoy totalmente de acuerdo, Adriana. Creo que el trípode de la corrupción durante muchos años ha sido el clientelismo, el corporativismo y el rentismo. Ese trípode, esas tres patas de la mesa de la corrupción son las que han alimentado que ciertos partidos políticos no rindan cuentas, ciertos sindicatos no rindan cuentas, ciertos, repito, poderes fácticos contemporáneos no rindan cuentas. Y por eso es lo que argumentamos en este libro, ¿no? Que haya más claridad en de dónde surge el poder verdaderamente para exigir la verdadera rendición de cuentas. Yo describo en este libro pues todo lo que encontramos con estos casos emblemáticos como la estafa maestra, como el tema de Odebrecht y todos estos casos en donde vemos precisamente que la corrupción no era para enriquecer más a los operadores, en este caso de Pemex o de las secretarías de Estado involucradas, sino para alimentar el fraude electoral. Y por eso esta situación de la defraudación de la voz ciudadana, de la voluntad popular que implica el fraude electoral con la defraudación financiera de los millones de pesos que nos han robado a los ciudadanos, es lo que estamos tratando de documentar, teorizar y explicar en este libro. La doble cara de esta moneda de la corrupción estructural. Qué terrible es que se abuse con esto, lo que tú hablas, el clientelismo, de que nuestra sociedad esté acostumbrada, lo digo así, a recibir una prebenda para poder votar, no con esta conciencia democrática. Y no hablo de ningún sexenio, sí, ¿no? Hablo que es parte también de que esperas algo para poder emitir tu voto y no reflexionas sobre qué gobierno queremos. Así es. Siempre he sostenido eso. Y eso te ha ocasionado a veces que problemas, hay que decirlo. Exacto. No, pero pues soy muy orgullosa. Tú me conoces además yo te de conozco, siempre. Eres y una yo mujer siempre muy clara, muy contundente. No, te has tenido que enfrentar a eso, Irma Heréndira. Sí, bueno, yo creo que todas las mujeres, igual tú, yo tengo la mejor de las opiniones de ti, Adriana, y todas las mujeres tenemos estos desafíos. Pero creo que también, precisamente por eso, es que estamos viviendo buenos tiempos en México. Cada vez hay más mujeres en el poder a los más altos niveles y eso nos va a dar mucha coherencia. Ahora, ¿cómo acabar con esta corrupción estructural, Irma Heréndira? ¿Qué propones? Mira, yo digo que la hermana siamesa de la corrupción estructural es la impunidad. Es la impunidad lacerante. O sea, si no nos comprometemos, tú lo escribes en tus reportajes, en tus reflexiones, si no nos enfrentamos a la impunidad, ¿no? Si seguimos alimentando esa cifra negra de la justicia, no vamos a acabar con la corrupción estructural. Y por eso déjame lanzar una crítica que estoy trabajando ahora por escrito al respecto de las nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde ya hacen que esta nueva secretaría que antes me tocó a mí, que es Secretaría de la Función Pública y ahora se va a llamar
anticorrupción y buen gobierno, ¿no? Ajá. Un poco más amplio o Ajá. etéreo la situación, está volviendo a retomar el tema de la compra. Ellos van a ser los encargados de poner a los oficiales mayores de todo el ¿Y tú gobierno. qué piensas de eso? Pues yo básicamente lo que pienso es que teníamos nosotros más libertad y flexibilidad de fiscalización cuando no teníamos que ver nada con las compras, que nada más fiscalizábamos las Que compras. eres juez y parte. Exacto. El que compra y el que tiene que fiscalizar. Exacto, Pues, entonces eso es lo que estoy escribiendo ahora, otro nuevo libro haciendo esta crítica desde el derecho administrativo y con experiencias internacionales de cómo de veras no es una buena práctica que quien compra se autofiscalice la compra. Está en este proceso la elección de jueces, magistrados, ministros en el Poder Judicial. En marzo va a haber elección de todos estos cargos, funcionarios. ¿Tú crees que con eso se acaba la impunidad en este país? Es muy interesante lo que está ocurriendo en este Poder Judicial, ¿no? Bueno, la reforma judicial. Creo que hay mucho acompañamiento de lo que más necesita la vida pública y política hoy, que es crítica y autocrítica. Y yo con eso espero que vaya por buen rumbo la reforma, porque la reforma ya está, eso sí, es un hecho. Entonces, tengo mis dudas respecto a otras reformas, como sería, por ejemplo, la desaparición de los órganos autónomos. Eso sí, me parece más claramente, y yo soy... He escuchado esa opinión tuya, que tú has fijado como una posición. Yo tajantemente digo que no estoy a favor de que se desaparezcan los órganos autónomos. De hecho, mis posiciones siempre fueron de tener mayor autonomía y de hecho por eso es mi crítica a que hoy lo que fue la Secretaría de la Función Pública y va a ser buen gobierno y anticorrupción se ate las manos en términos de la autonomía porque va a tener que autofiscalizarse las compras, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso sí siento que los órganos autónomos como institución, que además pues fueron una gran conquista. ¿Servían? Porque ahora hay un gran descrédito para los órganos autónomos. Absolutamente, esa es la gran pregunta. Entiendo de dónde viene la propuesta de su desaparición, pero también aplico este dicho de que no hay que tirar al agua sucia con el niño de la tinera, ¿no? O sea, de la bañera. Así que hay que ver qué cosas no servían, qué cosas había que cambiar y no tirar, digamos, el espíritu de... ¿Qué va a sustituir pues estos órganos autónomos? Esas son las grandes preguntas en materia de transparencia. Entiendo que es la función pública, o lo que fue la función pública. Evidentemente... O sea, la función pública va a comprar, va a fiscalizar, va a servir de vigilante como órgano autónomo. Es una nueva demasiada responsabilidad de transparencia, ¿no? Es un gran desafío. Repito, es muy pronto para decir, pero en términos del estudio de administración pública, de ciencia política, de sociología, que es lo que hoy me corresponde, creo que sí hay que tener mucha cautela al analizarlo. Tú estuviste muy cerca y viste esto, que fueron los grandes fraudes de la estafa maestra, de Monex, de Odebrecht, de varios fraudes. Muchos de ellos todavía están en litigio, todavía no hay un culpable de esos fraudes. No, bueno, algunos ya están en la cárcel. Pero algunos no, todavía están en la defensa y el proceso viene para acá y el proceso para acá. Sí. Tú que viviste esto, y yo te quiero preguntar si se puede contestar, y eso... Por favor. Segalmex ha sido el gran tema del pasado gobierno. Sí. No te tocó a ti porque tú saliste antes, tú no entregaste las cuentas de eso, pero ¿qué pasó ahí? Fíjate que, bueno, respecto a lo de Odebrecht y todos estos temas del previo gobierno a López Obrador, como bien dices, dimos cuentas. Hay gente en la cárcel, yo tengo la honra de que fui la primera que desató esta situación porque inhabilitamos. Pues tú trajiste a Emilio Lozoya. Yo inhabilité a Emilio Lozoya por 15 años y él se defendió en términos administrativos. Obviamente después ya se desató todo el tema penal y ahí ya está en la cárcel. Pero lo de ¿En la estafa maestra también? En la estafa maestra tuvimos también claras actuaciones. Están documentadas en ese libro, por eso les invito a que lo lean. Están documentadas en este libro. En el tema de Segalmex y Liconza Diconsa no se ha dado el justo crédito a lo que tu servidora y mi equipo hicimos.
Porque aquí empezó la investigación y la actuación desde el OIC de Segalmex y Liconza. Y lo que pasó muy incorrectamente, hablando de poderes fácticos, es que estas asociaciones que siempre están, digamos, con el uso y el abuso del discurso anticorrupción, no voy a decir qué asociación me refiero, pero sabes a quién me estoy refiriendo, filtraron avances de nosotros, que nosotros estábamos atrás y una y otra vez de estas actuaciones. Entonces, quien realmente empezó a investigar, a sancionar, mandé muchas sanciones administrativas y abrí muchas investigaciones penales, fue aquí tu segura servidora. Y fíjate que eso realmente es un gran desconocimiento, porque al parecer, y se ha dicho que no se sabía nada. No, por supuesto que nosotros desde los tiempos en que estaba al frente, que fueron pues casi 4 años, ¿no? O sea, desde el largo año de transición que tuvimos como gobierno ya electo, y después 3 años intensos de trabajo. Los 3 años últimos, que ya estuvo encabezado por otro secretario, empezaron a surgir, digamos, ya la asignación ya más firme de algunas responsabilidades que empezamos desde la época en que estuvimos nosotros. Te quiero preguntar esto, Ermeréndira. La gran acusación es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo nada en el caso de Segalmex. Pero por eso te estoy diciendo que es falso, porque yo que estuve acompañando... O sea, sí hizo algo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo como secretaria de la Función Pública designada por el presidente López Obrador hice muchísimo. Y ahí está documentado una vez más. Él lo sabía. Sí, todos estábamos... yo cité muchísimas veces a los encargados a los más altos niveles a trabajar estos temas. Sí. Esta declaración es muy importante porque se le acusa a él de que no se ha hecho nada y tú nos estás diciendo, sí lo hicimos, lo iniciamos durante mi gestión y sí se conocía de estos malos manejos de Segalmex. Sí. Y por otro lado, pues bueno, definitivamente es un gran libro porque esto invita a que los gobiernos puedan entender cómo pueden caer en esa tentación de una corrupción estructural. Así es. Efectivamente, el asunto es saber que hay posibilidad de combatir la corrupción si tenemos un nuevo lente. El lente que ubica más esta doble defraudación, porque no es cuestión de dinero perdido y encontrado, de fraudes encontrados o castigados, sino de una expropiación de nuestra voz ciudadana y que todos tenemos que estar exigiendo mayor rendición de cuentas y transparencia. Gracias, Ermeréndira Sandoval Ballesteros. Gracias, doctora, por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Gracias a ti, Adriana. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Confía usted en este proceso al cual usted ha decidido participar? Confío en el proceso, es un proceso al que me he inscrito y confío en que esto es una reforma que cuenta con el respaldo del pueblo de México y que hay un compromiso de los actores políticos de implementarla tal como fue ideada. La reforma representa un ideal de una justicia mejor y la responsabilidad es muy grande para implementarla con esta visión. Y esto es en el interés de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. A nadie nos conviene un poder judicial que nos salga fortalecido de esto. Me parece que todas las personas tenemos que estar implicadas en eso y que los incentivos para que salga bien son enormes porque lo que está de por medio pues es la viabilidad de nuestro país.